Bienvenidos una vez más a vuestro canal, ese refugio virtual donde podemos escapar de la rutina y sumergirnos de lleno en los dramas más adictivos, los romances más intensos y los secretos mejor custodiados del fascinante mundo otomano, bueno, del universo de las series turcas, que a estas alturas es casi lo mismo, ¿no creen? Espero que estéis listos para una aventura emocional épica, cargada de giros inesperados, revelaciones impactantes y por supuesto muchísimo amor. Porque hoy, nos vamos a adentrar en un tema que nos tiene a todos absolutamente obsesionados del amor. Y no cualquier amor, sino el amor al estilo de las series turcas, con sus promesas grandiosas, sus obstáculos aparentemente insuperables y por supuesto, la posibilidad tantalizante de una boda de ensueño, digna de un cuento de hadas. Hoy nuestro foco de atención estará centrado en una pareja que ha logrado robarnos el aliento, una pareja que ha trascendido los límites de la pantalla y ha conquistado nuestros corazones con su química electrizante. La deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Pero no nos limitaremos a hablar de ellos únicamente, sino que también exploraremos esas otras parejas que, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos han hecho suspirar con anhelo, emocionarnos hasta las lágrimas y, en ocasiones, incluso llorar un poquito de frustración por sus desventuras amorosas. Nos dedicaremos a analizar esas promesas de boda que quedaron selladas con un beso apasionado, esos rumores persistentes que nos hacen soñar despiertos con el repique de campanas nupciales y, sobre todo, ese fuego cruzado de sentimientos encontrados que nos mantiene atrapados, pegados a la pantalla, esperando con ansias el próximo episodio. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, quiero recordaros a todos que si disfrutáis de este tipo de contenido, si las series turcas os apasionan tanto como a nosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor forma de demostrar vuestro amor por el mundo de las telenovelas turcas. Activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontraréis las últimas noticias de vuestras estrellas favoritas, los análisis más profundos y perspicaces de las series del momento y por supuesto muchísimo entretenimiento para endulzar vuestros días. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Comenzamos con fuerza, como no podía ser de otra manera, con la pareja que ha monopolizado todos los titulares y conversaciones en los últimos meses, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkam fue innegable desde el primerísimo momento en que aparecieron juntos en pantalla. Era evidente para todos los que veíamos la serie que la magia no solo estaba plasmada en el guión, sino que también existía una conexión genuina, una chispa innegable entre ellos dos. Recordemos brevemente de qué iba la serie. Sen Kalkam es una refrescante comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven y talentosa florista que sueña con estudiar en Italia y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial, y Serkan Bolat, un exitoso, aunque un tanto frío y distante, arquitecto que le ofrece una beca para hacer realidad sus sueños, a cambio de que finja ser su prometida durante un periodo de 2 meses. Imagínense el enredo monumental en el que se meten estos dos. Lo que comenzó como un simple acuerdo comercial, una transacción puramente estratégica, obviamente se transforma en algo mucho más profundo, significativo y sobre todo, inevitable. Eda y Serkan, a pesar de sus personalidades opuestas, sus diferencias irreconciliables y sus constantes choques, se enamoran perdidamente el uno del otro. Su relación está plagada de altibajos, de malentendidos que parecen insuperables, de secretos familiares oscuros y de la constante intervención de un desfile de personajes secundarios que intentan, con más o menos éxito, separarlos y destruir su incipiente romance. Pero como suele suceder en las buenas series turcas, al final, el amor verdadero siempre termina triunfando sobre la adversidad. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan innegable y tan evidente que los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir como la espuma. Y para deleite y alegría de todos sus fans incondicionales, los rumores, eventualmente se confirmaron. Durante el intenso y demandante rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron perdidamente y comenzaron una relación que nos tuvo a todos pendientes de cada uno de sus movimientos, analizándolos con lupa en busca de pistas sobre su floreciente romance. La relación de Hande y Kerem fue una auténtica montaña rusa de emociones para sus fans. Hubo momentos de pura felicidad, viajes románticos a destinos exóticos, declaraciones de amor públicas que hicieron suspirar a más de uno y una infinidad de fotos juntos que derretían el corazón de cualquiera. Pero como en toda relación, también hubo rumores persistentes de crisis, de celos enfermizos y de posibles rupturas inminentes. Y finalmente la noticia que nadie, absolutamente nadie,
quería oír llegó como un jarro de agua fría. Hande y Kerem se separaron. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los fans de Senkalkam, y por supuesto, para los miles de seguidores que adoraban a la pareja en la vida real. Muchos se preguntaron qué había pasado exactamente, qué había llevado a la ruptura de una relación que desde fuera parecía tan sólida, estable y llena de amor. Los motivos de la separación nunca se confirmaron oficialmente, pero se especuló mucho con la intensa presión mediática a la que estaban sometidos, las agendas de trabajo increíblemente apretadas de ambos y las diferencias irreconciliables en sus respectivos proyectos personales. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis queridos amigos. A pesar de la dolorosa ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación milagrosa. Y los rumores de una posible segunda oportunidad para el amor entre Hande y Kerem no han dejado de circular desde entonces, alimentando las ilusiones de miles de personas alrededor del mundo. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos cómplices y miradas furtivas, sonrisas que alimentan la esperanza de que el amor entre ellos aún no ha terminado, que la llama sigue viva a pesar de todo. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la pregunta del millón, ¿habrá boda a la vista? Bueno, nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera nosotros, que tenemos nuestros contactos estratégicamente ubicados por allá. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que la química entre Hande y Kerem es innegable, que se quieren profundamente y que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. Así que era a cruzar los dedos con todas nuestras fuerzas y a esperar con ansias para ver qué pasa. Pero no solo de Hande y Kerem vive el amor en las series turcas, mis amigos. Hay otras parejas que también nos han robado el corazón y que nos han hecho soñar despiertos con finales felices dignos de un cuento de hadas. Hablemos ahora de otra pareja icónica que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, la talentosísima Beren Saat y el apuesto Kıvanç Tatlıtuğ. Su tórrida historia de amor en la controvertida serie Aşk Memnu es una de las más memorables, intensas y comentadas de la televisión turca. La serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y algo caprichosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico, mucho mayor que ella, que busca desesperadamente una compañera para compartir su vida. Biter se casa con Adnan principalmente para escapar de la influencia asfixiante de su madre, una mujer manipuladora, intrigante y controladora, y también para asegurarse una vida de lujos, comodidades y excesos. Sin embargo, no tarda en sentirse irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven, apuesto, carismático y algo irresponsable de Adnan. Lo que comienza como un simple juego de seducción, una inocente diversión para matar el aburrimiento, pronto se convierte en una pasión irrefrenable, un deseo incontrolable. Biter y Belul se enamoran perdidamente y comienzan una relación clandestina, llena de secretos y mentiras, que pondrá en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La química entre Beren y Kıvanç era palpable, se podía cortar con un cuchillo. La intensidad de sus miradas, la pasión desbordante de sus besos y la desesperación palpable de su amor prohibido nos mantuvieron enganchados a la pantalla durante meses, sufriendo y amando con ellos. Su interpretación fue tan convincente, tan realista y tan emotiva que muchos llegaron a creer que había algo más entre ellos fuera de la pantalla, que su amor trascendía los límites de la ficción. Aunque nunca confirmaron un romance, la química innegable entre ellos era evidente para todos. Y su historia de amor en Aşk Memnu se convirtió en un clásico instantáneo de la televisión turca, una historia de amor prohibido, llena de pasión, intriga y drama, que sigue emocionando a los espectadores años después de su estreno. Y hablando de clásicos, no podemos olvidarnos de la talentosa Tuba Büyüküstün y el galán Murat YLDRM en la aclamada serie Así. Esta serie, un drama romántico de gran éxito internacional, nos cuenta la historia de Así, una joven humilde y trabajadora que vive y trabaja en la granja de su familia, y Demir, un hombre rico y poderoso que regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su madre y reclamar lo que legítimamente le pertenece. Así y Demir se enamoran a pesar de sus diferencias sociales, culturales y familiares. Su relación está llena de obstáculos aparentemente insuperables, de secretos del pasado que amenazan con destruirlos y de la implacable oposición de sus respectivas familias. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier adversidad y luchan con uñas y dientes por estar juntos, demostrando que el amor verdadero puede conquistarlo todo. Tuba y Murat tenían una química muy especial, una conexión única que se transmitía a través de la pantalla.
Su amor en la pantalla era creíble, auténtico y lleno de pasión. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y su serie, así, fue un éxito rotundo en todo el mundo, conquistando el corazón de millones de espectadores. Desafortunadamente, la relación entre Tuba y Murat no duró mucho. Se divorciaron poco después de terminar la serie, dejando a sus fans devastados. Pero su amor en la pantalla sigue vivo en el recuerdo de los fans, y así, sigue siendo una de las series turcas más populares y aclamadas de todos los tiempos. Cambiando un poco de género pero sin dejar de lado el romance, vamos a hablar ahora de la encantadora Elçin Sangu y el carismático Bahar Arduk en la exitosa comedia romántica Kiral Kask. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una oferta inusual para salvar a su familia de una deuda agobiante, fingir ser la novia de Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, atractivo y soltero codiciado. Defne acepta la oferta a regañadientes, sin imaginar las consecuencias que esta decisión tendrá en su vida. Sin embargo, lo que comenzó como un simple contrato, una transacción puramente comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo, significativo e inevitable. Defne y Ömer se enamoran perdidamente, pero su relación está llena de mentiras, secretos dolorosos y malentendidos que amenazan con separarlos para siempre. Elçin y Bahar tenían una química explosiva, una conexión innegable que se transmitía a través de la pantalla. Su comedia, su romance y sus escenas de celos nos hicieron reír a carcajadas y suspirar de amor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y Kiral Kask fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Aunque nunca confirmaron un romance fuera de la pantalla, la química entre ellos era tan evidente que muchos fans soñaban con que su amor trascendiera los límites de la ficción. Desafortunadamente, esto no sucedió. Pero su amor en Kiral Kask sigue vivo en el recuerdo de los fans, y la serie sigue siendo una de las comedias románticas turcas más populares de todos los tiempos. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar a Fariye Evcen y Burak Özçivit. Esta pareja, a diferencia de las anteriores, sí llevó su amor de la pantalla a la vida real. Se conocieron durante el rodaje de la serie Al-Ku'u, un drama romántico que cuenta la historia de Feride, una joven maestra que se enamora de su primo, Kamran. Fariye y Burak tenían una química muy especial, una conexión innegable que se transmitía a través de la pantalla. Su amor en la pantalla era creíble, auténtico y lleno de pasión. Y lo que comenzó como una simple amistad, pronto se convirtió en un romance de cuento de hadas. Se casaron en una boda de ensueño en 2017 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Tienen un hijo y su amor parece ser tan fuerte como el primer día. Fariye y Burak son el ejemplo perfecto de que el amor puede surgir en los sets de grabación y que, a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Su historia de amor nos inspira y nos recuerda que el amor verdadero existe. Y hablando de cuentos de hadas y de promesas de bodas selladas, volvemos al principio, ¿qué pasará con Hande y Kerem? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que el amor en las series turcas es un tema que siempre nos apasionará, que siempre nos hará soñar y que siempre nos mantendrá enganchados a la pantalla, esperando con ansias el próximo capítulo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por las parejas más icónicas de las series turcas, sus historias de amor, sus promesas de boda y sus secretos mejor guardados. Quiero agradeceros a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas parejas es vuestra favorita? ¿Creéis que Hande y Kerem se reconciliarán? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontraréis las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho entretenimiento. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.